Los reyes y reinas de Europa fueron omnipotentes. Pero el poder absoluto corrompe del todo. Codicia, venganza, sexo, locura, brujería, asesinato. Cada monarca tenía sus secretos reales. Secretos reales. Los monarcas no eran como el resto de la gente. Con el poder y la riqueza en sus manos, y como gobernantes absolutos, no tenían limitaciones para su comportamiento lleno de excesos. Podían hacer realidad sus fantasías más absurdas sin tener en cuenta las consecuencias. El zar Pedro el Grande escandalizó a la Rusia del siglo XVIII con sus extrañas obsesiones, mientras que la decadencia de Enrique III de Francia acabó con su dinastía. Ambos giraban en un mundo extraño. Extraños. En el siglo XVI, un deporte popular de Francia era la participación en torneos. Con la asistencia de la realeza, en las justas se enfrentaban hombres musculosos, caballos briosos y armaduras con ruidos metálicos en simulacros de batallas. A menudo, ese peligroso deporte resultaba ser mortal. El rey Enrique II era un activo participante en tales concursos. Pero en 1559 el rey recibió una herida mortal en un accidente ocurrido en una justa y murió tras una terrible agonía. La familia real que dejó tras de sí incluía a un hijo de 7 años de edad, quien llegaría a ser Enrique III. La muerte del rey dejó en control a la manipuladora madre del niño, Catalina de Médicis. Pero la tragedia no fue una sorpresa para Catalina. Se la había predicho este hombre, Nostradamus, el famoso astrólogo de Catalina. Con detalles minuciosos, él había predicho el accidente de su esposo. Ella creía en lo oculto y pidió otra predicción al venerado vidente. Nostradamus le dio una profecía de doble filo relacionada con Enrique, el hijo favorito de Catalina. A pesar de que él no era el siguiente en la línea del trono, Enrique llegaría a ser rey. Pero una vez siendo rey, traería la vergüenza al trono de Francia y pondría fin a su dinastía. Cegada por el amor maternal que sentía por su hijo predilecto, Catalina ignoró la advertencia, pero la profecía se cumpliría. Catalina dominaba a Enrique y controlaba su corte recurriendo a la brujería y al envenenamiento. En un tiempo de incertidumbres en el que Francia se encontraba dividida por sangrientos conflictos religiosos, Enrique creció bajo la sombra de la siniestra predicción y rodeado por las intrigas de la corte. El hermano mayor de Enrique fue el rey Carlos IX en 1560, pero Catalina quería que Enrique tuviera su propio reino, de manera que se las arregló para convertir a Enrique, que tenía 21 años, en rey de Polonia. Catalina estaba encantada, pero para Enrique era una pesadilla. Obligado a dejar la opulenta vida parisina, a Enrique le disgustó Polonia desde el primer instante. Encontraba que sus súbditos no eran refinados, que el clima era insufrible y que la comida era asquerosa. Enrique enviaba cartas llenas de nostalgia a su adorada amante María de Conde en París, usando su propia sangre a manera de tinta. Muero de tedio, deseo verte pronto. Nada me consuela ni me hace olvidar lo que he perdido al no tenerte aquí conmigo. Pero en mayo de 1574, Catalina le ordenó a Enrique que regresara. Su hermano Carlos había muerto y el trono le pertenecía, como lo había predicho Nostradamus. Se rumoraba que la misma Catalina había envenenado a Carlos para que Enrique regresara a París. Enrique estaba feliz de dejar su reino oriental, pero tuvo que escabullirse a sus nobles polacos. Por lo tanto, los invitó a un suntuoso banquete en el que se sirvieron carnes con especias y cubas de vino. Cuando sus invitados se durmieron, Enrique se puso un disfraz y salió huyendo. Al despertar, los nobles encontraron que su rey había desaparecido.
Disfrutando de su libertad, el comportamiento excéntrico de Enrique comenzó a aflorar. En lugar de asumir su responsabilidad como rey de Francia, Enrique llevó a su séquito a la decadente Venecia para una fiesta prolongada. Allí, Enrique descubrió un mundo diferente, lleno de bazares coloridos y exóticos bailes de máscaras. Sucumbiendo a su ansiedad sensual, Enrique experimentó la ambigüedad sexual, vistiendo de mujer y explorando posibilidades eróticas. Todo ello lo llevó a contraer la sífilis. Pero la fiesta terminó cuando a Enrique se le acabó el dinero y se vio obligado a regresar a Francia al lado de su madre. Cuando Enrique regresó a casa, se encontró con la noticia de que su gran amor, la princesa María de Conde, había muerto. Profundamente afectado, sufrió una crisis emocional. El rey de Francia nunca volvería a ser el mismo. El apesadumbrado rey se encerró en una habitación del Palacio del Louvre. Rechazaba los alimentos y bebidas, y solo tenían acceso a él los sastres reales. Enrique sorprendió a la corte cuando varios días más tarde salió llevando un traje de terciopelo negro con calaveras humanas bordadas en lugar de la ropa tradicional de luto. Si Venecia había hecho aflorar el aspecto sensual de Enrique, la muerte de María produjo un cambio macabro en su carácter. Catalina estaba ansiosa de que su hijo contrajera matrimonio y tuviera un hijo, de modo que el taciturno Enrique obedeció los deseos de su madre y se casó con una mujer tímida y servil, con una posición social de poco prestigio. Con objeto de animar al rey, su madre trasladó la corte al sur de Francia. Ignorando a su nueva esposa, Enrique siguió con su morbo y adoptó el culto religioso de flagelantes. Descalzos y vestidos con telas de artillería, el grupo desfilaba por las calles azotándose con látigos hasta sangrar. Fascinado con la piedad y sensualidad del culto, Enrique, llevando un collar de calaveras, obligó a su esposa y a su madre a participar en él. Catalina intentaba frenar los excesos de Enrique y lo animaba para que tuviera un hijo, pero el rey era sexualmente ambiguo y quizás estéril debido a su enfermedad venérea. Él estaba más interesado en sus extrañas persecuciones que en tener un heredero, y tal vez era prácticamente el único de los reyes que no tenía ni un solo hijo bastardo real. Su regreso a París, el comportamiento excéntrico de Enrique tomó otro rumbo estrambótico. Eludiendo su responsabilidad de gobernante, el rey reunió un grupo de hombres jóvenes cortesanos llamados despectivamente los queridos, apodados los príncipes de Sodoma por la indignada prensa parisina. Los bellos y atléticos jóvenes desfilaban en público, pintados de rojo y llenos de joyas. Vestido con un corpiño de mujer, abrazando perritos falderos, el rey de Francia llevaba a sus queridos por todas las calles de París. Incluso en importantes eventos de torneos, Enrique y sus amigos vestían con un refinamiento llamativo y afeminado. Sin fijarse en los gastos, el rey obsequiaba a sus jóvenes favoritos regalos espléndidos, desde monos mascotas hasta trajes con joyas incrustadas, como lo comentó un observador. No se sabía si era una mujer rey o un hombre reina, y esos finos queridos con sus rostros pintados y cabello largo se parecen a las prostitutas de un burdel. Sus golas de holanes miden más de medio metro de ancho, y cuando uno ve una cabeza que surge de entre los pliegues, bien podría confundirla con la cabeza de Juan el Bautista en la bandeja de Salomé. Los queridos peleaban constantemente entre ellos para estar cerca de su patrón, el rey. Eran excelentes espadachines y solucionaban sus conflictos por celos mediante duelos. Durante una pelea con espadas, el querido favorito de Enrique, el conde de Caylus, salió gravemente herido. Preocupado, el rey cerró toda una calle para que el joven se recuperara tranquilamente, pero este murió. El desconsolado rey insistió en honrar a su amigo con un funeral oficial y por siempre guardó un rizo del cabello de su favorito. En la lucha por el poder, la intriga y el crimen era algo cotidiano en la cada vez más libertina corte de Enrique. Para protegerse de las conspiraciones, el rey reclutó un grupo de 45 guardaespaldas, formado por los queridos, empleándolos para ajustar viejas cuentas.
El rey escuchó decir que dos antiguos enemigos, el duque de Guisa y su hermano un cardenal, estaban conspirando en contra suya. Enrique llamó a 10 guardias, les dio dagas y luego contempló cómo mataban al líder católico. Dos días más tarde, el cardenal también fue asesinado y por ello el rey Enrique III fue excomulgado y quedó condenado ante los ojos de la iglesia. En una época de conflictos religiosos, el rey había alejado aún más a los católicos poderosos y conservadores, actitud por la cual pagaría un alto precio. Al llegar a los 30 años, el estilo de vida de Enrique estaba haciéndose sentir. Serios brotes de la sífilis contraída en Venecia comenzaron a debilitar y a envejecer al joven rey prematuramente. Las lociones exóticas no lograban devolverle los dientes perdidos, ni el pelo, ni la pérdida de su apetito sexual. Deprimiéndose cada vez más, Enrique abandonó su llamativo vestuario, cambiándolo por trajes más sobrios. El deterioro físico de Enrique coincidió con la agitación política. Cuando estalló la guerra religiosa, París cayó en manos de los católicos fanáticos. Enfrentado a la iglesia desde hacía tiempo, Enrique se vio obligado a salir huyendo de su propia capital. En el exilio, lejos de París, sin guardias que lo protegieran, Enrique se encontraba en su alcoba una noche cuando un celoso monje católico entró. Enojado por la conducta decadente que el rey había tenido en el pasado, el monje lo asesinó con un puñal. La vida de Enrique III cumplió la profecía de Nostradamus. Su cuerpo se embalsamó y selló en un ataúd tradicional de plomo. Pero los católicos fanáticos seguían en control de París y no permitieron que se enterrara al rey en el cementerio real tradicional en la Catedral de Saint-Denis. El cuerpo de Enrique permaneció olvidado en un monasterio durante 21 años hasta que finalmente descansó en paz en la catedral. Extrañamente, el excéntrico monarca yace dentro de un ataúd de mármol sobre una columna tallada en forma poco común. Y todo lo que queda es el corazón embalsamado de Enrique. A diferencia del desastroso reinado de Enrique III en la Francia del siglo XVI, 100 años más tarde el zar Pedro el Grande llevó a Rusia la modernización progresista. La hermosa ciudad que construyó, San Petersburgo, permanece aún hoy en día como un monumento a los logros alcanzados por él. Un hombre enorme que medía 2 metros de altura, Pedro era una persona dinámica, curioso acerca de todo, desde la cirugía hasta la construcción de barcos, desde los fuegos artificiales hasta los monstruos de la naturaleza. Pero Pedro también tenía un aspecto extraño y oscuro. Viajó por toda Europa para aplacar su insaciable sed de conocimiento, pero los irrefrenables jolgorios en que Pedro se embriagaba lo convertían en un huésped terrible. Una vez en Londres, en 1697, Pedro prácticamente destruyó la casa del escritor John Evelyn. Casi 300 ventanas rotas, alfombras y cuadros arruinados. Incluso Miseto, con una circunferencia de 1,5 metros aparentemente, no le impidió al zar realizar su deporte de apostar carreras con nuestra carretilla. Buscaré que se me recompense con la suma total de 350 libras y 9 peniques. Mientras viajaba por los Países Bajos, Pedro se obsesionó con la odontología. El zar perfeccionaba sus técnicas de aficionado practicando en los miembros de la corte. Estos son dientes extraídos por Pedro y conservados en su colección privada. Todos los molares estaban sanos, pero eso no detuvo al zar para disfrutar de su pasatiempo. Número 10 de una persona que hacía manteles. Número 45 de un mensajero. Número 25 de la enfermera del emperador. A pesar de su inteligencia, Pedro tenía la tendencia de comportarse en forma por demás extraña cuando estaba ebrio. El zar tenía una capacidad legendaria para ingerir alcohol, el cual hacía aflorar en él su sentido sádico del humor.
En una ocasión en que se encontraba ebrio, obligó a un respetado clérigo a que comiera tortugas vivas. Cuando un cortesano confesó que odiaba las ensaladas, Pedro lo forzó a comer lechuga con vinagre hasta que le brotó sangre de la nariz. El comportamiento excéntrico del zar a veces tenía resultados fatales. Fascinado con las novedades occidentales, desarrolló una afición casi infantil por los fuegos artificiales. En esa época eran enormes y se empleaban equipos militares como proyectiles de mortero. Él mismo probó la pirotecnia. Infortunadamente, varias personas resultaron heridas, algunas fatalmente, cuando cayeron a la tierra pedazos de metralla. Estaba en la carpintería y estando en Londres, vio un objeto de madera que lo dejó fascinado y pidió que le enviaran uno a casa. Se trataba de un ataúd. Introdujo esa innovación en Rusia, en donde hasta entonces se acostumbraba a sepultar a los muertos dentro de sacos. Se volvió carpintero experto y de regreso a Rusia llevó con él los conocimientos necesarios para la construcción de barcos, lo cual culminó en el desarrollo de una gran armada. Durante sus viajes fuera de Rusia, la guardia de palacio conspiraba para alzarse en contra de él. Cuando el zar regresó a casa, mandó torturar y ejecutar a 799 hombres. Sus cuerpos se dejaron podrir en las almenas del Kremlin en Moscú, como escarmiento para otros. Cuenta la leyenda que cada una de las almenas a lo largo de esa pared representaba una de las víctimas del zar. Él gozaba viendo sufrir a otros. Después de una noche de mucho licor, el zar puso a sus invitados a cortar leña para él. Luego envió servir un desayuno consistente en una botella de brandy para cada uno, y más tarde salieron a cabalgar. Se decía que ser amigo del zar era semejante a caminar dentro de un volcán. Su máximo logro fue la construcción de la ciudad de San Petersburgo, que todavía lleva su nombre. Y su edificio preferido era el Museo de Kunstkammer. Con el deseo de crear en Rusia un interés por la medicina y la historia natural, en especial accidentes de la naturaleza, Pedro ordenó a sus súbditos que enviaran curiosidades al museo. Inaugurado en 1714, el Kunstkammer tiene una de las colecciones reales más extrañas. Cerrada para el público en general, por primera vez ofrecemos una imagen del mundo privado de las obsesiones de Pedro. Era aquí que él y sus médicos se reunían para practicar autopsias. Las exposiciones incluyen los escalpelos personales que el zar utilizaba para disecar los cadáveres. Él talló estas réplicas en marfil y hueso de un globo ocular y una oreja como testimonio de su técnica como artesano y su fascinación por la anatomía. Supersticiosos por tradición, los rusos mataban al morir a los niños producto de accidentes de la naturaleza y los arrojaban a los ríos. Pedro instó a sus súbditos a que los conservaran en vodka y los enviaran al museo. El zar reembolsaba los gastos e incluso pagaba el vodka. Estaba obsesionado por la anatomía, los cadáveres y los monstruos. Valoraba artículos como estos mellizos siameses como piezas de exposición. Un gigante llamado Bourgeois trabajó en el museo y a su muerte, él mismo se convirtió en parte de la exposición. Su esqueleto, que medía 2,5 metros, preside la excéntrica colección de Pedro. Después de que un incendio destruyó la calavera de Bourgeois, se buscó una cabeza nueva para colocarla en el esqueleto. Según la leyenda, algunas noches Bourgeois deja su caja de vidrio y deambula en busca de su verdadera cabeza. El zar estableció en el museo la Academia Rusa de Ciencias. Para satisfacer su reciente obsesión por la astronomía, instaló un gran globo de Gottorp en el piso superior. Precursor de los planetarios modernos, el globo fue un obsequio de un príncipe alemán. Docenas de trabajadores cortaron una extensión de árboles para transportar el globo. Se quitó el techo del edificio para colocar en la posición correcta a la esfera. Varias personas podían sentarse dentro del globo mientras giraba a su alrededor.
El interior estaba adornado con pinturas del zodiaco y el cielo. Pero el zar perdió el interés en la astronomía poco tiempo después de haberlo instalado. Desde el piso superior veía crecer la ciudad que había fundado. Indudablemente su proyecto más ambicioso, San Petersburgo, transformó una gran extensión de pantanos en la ciudad más hermosa de Rusia. Pero después de que alrededor de 100.000 trabajadores murieron de malaria durante su construcción, se conocía a San Petersburgo como la ciudad construida sobre huesos. Informado por el excéntrico alcalde de San Petersburgo de que un rey debía tener una gran casa, el zar decidió construir el palacio de Peterhof en las costas del Báltico. Habiendo visitado la corte francesa, construyó lo que se describía como el Versalles junto al mar, el palacio más al norte de Europa. Los mejores arquitectos e ingenieros europeos, con 5.000 trabajadores, construyeron un canal de 33 kilómetros de largo y colocaron cientos de miles de tuberías subterráneas para construir fuentes elaboradas. Pero el palacio recibía pocos visitantes y el zar permanecía muy poco tiempo en él, prefiriendo una casa pequeña y modesta. Además de introducir el conocimiento científico a Rusia, los viajes de Pedro también generaron algunas ideas extrañas. Con objeto de que los rusos lucieran más como elegantes europeos, el zar ordenó a sus súbditos que se afeitaran. Y para recoger fondos para sus extravagantes proyectos, introdujo un impuesto a quien tenía barba y multaba a aquellos que se rehusaban a afeitarse. El zar introdujo primero su obsesión barberil a un círculo real interno durante una de sus acostumbradas sesiones para beber. Ordenó al barbero que afeitara a los huéspedes allí reunidos con la misma navaja que cada vez estaba más roma, a tal punto que los hombres sentados en el otro extremo de la mesa salieron de la habitación cicatrizados de por vida y cubiertos de sangre. Al sufrir fuertes dolores abdominales, experimentó con él mismo al permitir a sus médicos sondar y pinchar su vejiga sin utilizar anestesia. Eliminó un cálculo renal gigante, con lo que obtuvo un rápido alivio de su doloroso estado y rápidamente continuó con un agitado itinerario para inspeccionar las fábricas y talleres que había fundado. Durante uno de sus viajes de inspección, el zar se enfrentó a una tormenta cuando un barco en el que iban los soldados estuvo a punto de ser arrastrado por el mar. Entonces saltó a las heladas aguas y salvó a los hombres. Pero el valor de Pedro fue su perdición. Esa noche comenzó a sufrir escalofrío y fiebre. En las tempranas horas del 28 de enero de 1725, murió Pedro el Grande a la edad de 53 años. Actualmente su mascarilla mortuoria se encuentra expuesta en el Kunstkammer. El zar se había convertido en una pieza de su propio museo, junto con su extraña colección de curiosidades. Pedro el Grande impuso sus extrañas obsesiones en Rusia, mientras que la conducta impulsiva del rey francés Enrique III hizo perjudicar a Francia y terminó con su dinastía. Lo que bien pudo haber sido raras excentricidades, se convirtió en implicaciones siniestras en todos los monarcas poderosos cuando se obsesionaban y se dejaban consumir por el mundo de lo extraño. El hijo favorito de Catalina. A pesar de que él no era el siguiente en la línea del trono, Enrique llegaría a ser rey. Pero una vez siendo rey, traería la vergüenza al trono de Francia y pondría fin a su dinastía.
Cegada por el amor maternal que sentía por su hijo predilecto, Catalina ignoró la advertencia, pero la profecía se cumpliría. Catalina dominaba a Enrique y controlaba su corte recurriendo a la brujería y al envenenamiento. En un tiempo de incertidumbres en el que Francia se encontraba dividida por sangrientos conflictos religiosos, Enrique creció bajo la sombra de la siniestra predicción y rodeado por las intrigas de la corte. El hermano mayor de Enrique fue Fuencias. El zar Pedro el Grande escandalizó a la Rusia del siglo XVIII con sus extrañas obsesiones, mientras que la decadencia de Enrique III de Francia acabó con su dinastía. Ambos giraban en un mundo extraño. Extraños. En el siglo XVI, un deporte popular de Francia era la participación en torneos. Con la asistencia de la realeza, en las justas se enfrentaban hombres musculosos, caballos briosos y armaduras con ruidos metálicos en simulacros de batallas. A menudo, ese peligroso deporte resultaba ser mortal. El rey Enrique II era un activo participante en tales concursos. Los reyes y reinas de Europa fueron omnipotentes. Pero el poder absoluto corrompe del todo. Codicia, venganza, sexo, locura, brujería, asesinato. Cada monarca tenía sus secretos reales. Secretos reales. Los monarcas no eran como el resto de la gente. Con el poder y la riqueza en sus manos, y como gobernantes absolutos, no tenían limitaciones para su comportamiento lleno de excesos. Podían hacer realidad sus fantasías más absurdas sin tener en cuenta las consecuencias del rey Carlos IX en 1560. Pero Catalina quería que Enrique tuviera su propio reino, de manera que se las arregló para convertir a Enrique, que tenía 21 años, en rey de Polonia. Catalina estaba encantada, pero para Enrique era una pesadilla. Obligado a dejar la opulenta vida parisina, a Enrique le disgustó Polonia desde el primer instante. Encontraba que sus súbditos no eran refinados, que el clima era insufrible y que la comida era asquerosa. Enrique enviaba cartas llenas de nostalgia a su adorada amante María de Conde en París, usando su propia sangre a manera de tinta. Muero de tedio, deseo verte pronto. Nada me consuela ni me hace olvidar lo que he perdido al no tenerte aquí conmigo. Pero en mayo de 1574, Catalina le ordenó a Enrique que regresara. Su hermano Carlos. Pero en 1559, el rey recibió una herida mortal en un accidente ocurrido en una justa y murió tras una terrible agonía. La familia real que dejó tras de sí incluía a un hijo de 7 años de edad, quien llegaría a ser Enrique III. La muerte del rey dejó en control a la manipuladora madre del niño, Catalina de Médicis. Pero la tragedia no fue una sorpresa para Catalina. Se la había predicho este hombre, Nostradamus, el famoso astrólogo de Catalina. Con detalles minuciosos, él había predicho el accidente de su esposo. Ella creía en lo oculto y pidió otra predicción al venerado vidente. Nostradamus le dio una profecía de doble filo relacionada con Enrique.